Hebreos 13, y vamos a tomar desde el versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces eso es como que hay como que clavó algo o tornilló algo en todo esto. Y necesitamos ver con esto cómo termina capítulo 12. Que si te das cuenta cómo termina capítulo 11, cómo termina capítulo 10. O sea, capítulo 10 necesitas paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios recibas la promesa. Entonces, parte de eso es simplemente estaban desubicados, un poco confundidos los hebreos, cristianos principalmente en Judea y Jerusalén eran los muy afectados porque había más presión, más densidad en la comunidad de judíos, entonces más desaprobación, fricción, persecución y demás. Y en momentos había sido terrible la persecución, como en el martirio de Esteban. Entonces, o sea, eso es uno, entonces tener paciencia y seguir con eso. Y luego lo reitera al inicio de capítulo 12. Entonces, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Habiendo indicado en capítulo 11, conectando esto de tener paciencia, hacer la voluntad de Dios, recibir la promesa, y entonces todo capítulo 11 que los que también ya lo hicieron. Entonces capítulo 12 forman una nube de testigos alrededor de nosotros. O sea, hay alguien que dijo es que yo tengo otros datos y nosotros ya podemos decir lo mismo porque te van a decir es que esto no sirve, esto no funciona, es vana tu esperanza, es vana tu fe. Yo tengo otro dato. Noé tuvo otro dato. Abraham tuvo otro dato. David tuvo otro dato. Hasta la reina Esther tuvo otro dato. María y José tuvieron otro dato. Entonces es importante ver con eso que sí, tengo una nube de testigos que me están dando otro dato acerca de lo que estoy viviendo y me da mejor panorama y mejor perspectiva para poder asimilarlo y seguir corriendo con paciencia. Entonces, todo esto en capítulo 12 y termina diciendo, versículo 28 de capítulo 12, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces eso ya algo está pasando, o sea, mentalmente los hebreos escuchando la lectura, después haciendo copia y volviendo a leer esta carta a los hebreos, lo que ellos podían hacer es que se está desprendiendo de toda la liturgia ceremonial del templo, el sacerdocio y mucha tradición que ya estaba como barnizado encima de lo que fue la ley, regresando a lo que era justificación por la fe, que siempre ha sido el caso. No es que como que Dios dijo, entonces ya no por fe como Abraham, ahora va a ser por la ley. La ley fue algo temporal, insertado, y que Dios ya sacó eso como pacto, como convenio, porque sirvió para ilustrar la necesidad que tenemos de vivir en santidad y la imposibilidad de hacerlo, y la imposibilidad de pagar el saldo que ya acumulamos. Entonces, o sea, demostrando eso, entonces necesitamos un mejor sacrificio que la ley nos indica. Necesitamos un altar más permanente que la ley nos indica. Necesitamos un sacrificio, un sacerdocio permanente para que el sacrificio, el perdón sea permanente también. Entonces, todo eso es el tema de Hebreos, lo tenemos. Entonces, al llegar al final del capítulo 12, nuestro Dios es fuego consumidor, es antes de eso, es cuando Moisés en el desierto, solito, y Dios diciéndole, acércate y quita tus sandalias además. ¿Okay? Entonces, otro trato, Dios diciendo así es el modo que Él siempre ha hecho con el hombre. Acércate, pero así, en estos términos. Y el problema es que la ley, con tantos siglos de tradición, mal hecho, si lees el Antiguo Testamento y nada más en las historias y en los profetas, te das cuenta qué mal hicieron, Nada más claro de lo que estaba escrito y cómo lo hicieron. Mal. Entonces, y rebelándose y blasfemando y mucha cosa, pero de repente, y por eso Jesús
trató con eso y dice, no digan entonces que si nosotros hubiéramos vivido en los días de los profetas, no los habríamos matado. Y dice, fueron sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, no fue hace tanto tiempo. Entonces, o sea, como que había un desconecte culturalmente, mentalmente para los judíos, y existe hasta la fecha, un desconecte entre realmente quiénes habían sido toda su historia y cómo era su concepto de ellos entre las naciones. Y esto ya nos aclara. Por eso cuando lees en la epístola a los Romanos te das cuenta que Dios hizo una diferencia entre judíos, la nación de Israel y las demás naciones. Pero simplemente era como para poder poner como una diapositiva en pantalla y que pudiéramos ver el diagrama y ver cómo hacen toman placa de tórax y lo ponen aquí y dicen tienes dos costillas fracturadas. Y oye, parece que la otra vez te operaron, dejaron ahí una tijera, ¿verdad? O sea, como que eso revela algo, no eres tú, es parcial esto, pero puedes ver bien algo que de otro modo es difícil ver. Tú no puedes ver dentro y nomás te duele el costado, pero no sabes por qué. Entonces eso ya lo aclara y eso es lo que hizo la ley, aclaró y agudizó, eso es lo que explica Romanos 7, agudizó además el problema del pecado en nosotros. Entonces, pero eso era para corretearnos y empujarnos hacia redención en Jesucristo. Entonces, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, porque está diciendo, todo va a ser removido lo que pueda ser removido. Entonces, y estamos viéndolo en el mundo y lo hemos vivido casi toda nuestra vida, como en esta vida casi nada es permanente y las cosas que alguna vez eran muy confiables ya no lo son, ¿no? Como el dólar. ¿Ok? Y eso sucede. Entonces necesitamos ver, o sea, ninguna corona dura para todas generaciones. La Biblia lo dice. Entonces estamos como que así buscando algo que no cambie, que no se altere, que no se rompa y no lo hay. Es más, Dios intencionalmente está sacudiendo. Entonces, ¿qué va a permanecer? Entonces dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud o gracia y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero dentro de ese fuego dice, acércate. ¿Ok? Y dice, es una paradoja. Me consume si me acerco, me va a destruir. Y dice, acércate por eso. Y nos aferramos a lo mismo que el fuego tendría que consumir, como nos aferramos también a lo mismo que no soporta que la remoción de las cosas, o sea, no lo soporta. Nos aferramos a lo temporal y lo inestable en lugar de aferrarnos a lo permanente y lo eterno. Ahora, ya en capítulo 13, entonces llegamos. Versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces tenemos que cuidarnos de pensar en cuestiones como de modalismo, que es una corriente de doctrina, que en el Antiguo Testamento vemos a Dios Padre, luego Dios nos presenta en los Evangelios como Dios el Hijo, y ya después de la ascensión de Cristo es Dios el Espíritu Santo, pero no es la Trinidad. Eso es lo que afirman ahora algunos. Te sorprendería escuchar quién. Entonces, es 3. Por eso ves la voz del Padre diciendo, cuando Jesús sale del agua de ser bautizado en el río Jordán, la voz del Padre, la forma del Espíritu Santo descendiendo sobre él y el Hijo en el agua. Entonces ves los tres en el mismo momento, cada quien siendo algo y es un solo Dios. Y decimos, pero no me cabe eso. Es Dios. Claro que no te cabe. No es una pastilla que puedes tomar y que así, o sea, es una cosa así y que ni siquiera con una pipa de agua lo vas a poder pasar.
Entonces Jesús le dice a Pedro, dice, bienaventurado eres, Pedro, cuando entendió que Jesús es el Cristo. Dice, porque carne y sangre no te revelaron eso. Las grandes verdades que realmente nos van a reubicar y nos van a colocar en perdón y redención y comunión con Dios, no se pueden entender sin que Dios abra nuestros ojos. Por eso es conveniente siempre decir que abra los ojos de mi entendimiento, lo que oraba Pablo por los Efesios. Ok, entonces, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Es una referencia al sistema de dieta de los judíos, de comidas limpias, inmundas y lo que puedes tocar. Hay una parte en Colosenses 2 que está diciendo precisamente que nadie les imponga esto, que nadie les juzgue en cuanto a estas cosas, porque entre el gnosticismo que estaba infiltrando en Colosas y entre el judaísmo que estaban promulgando algunos, entonces estaban adoptando, en lugar de ser espirituales, simplemente adoptar espiritualidad. Tuve un amigo hace muchos años que un tiempo decidió ser cristiano y llega el momento que es cuando, como Jesús dice, toma tu cruz y sígueme, y se queda así y siempre no. Muy talentoso músico, muy talentoso y muy lindo, realmente muy simpático, todo el mundo lo quiere. Y después de muchos años me perdí cuenta de él y todo, y una cuñada mía dice, fíjate que una amiga de ella está saliendo con él. Todos ya están canosos, ¿no? Está saliendo él, dice, es de los más espirituales que ella ha conocido. Que ella, amiga de mi cuñada, también es alguien que en un tiempo, más o menos el mismo lapso que suele suceder en avivamientos, que por lo que está pasando quedan impresionados y reciben a Cristo, y como que en alguna mudanza se les cae del carro. Y entonces, muy espiritual, y digo, le dio en la cabeza del clavo con eso. Es muy espiritualidad, ¿ok? Entonces, pero espiritualidad es un modo de ser, no es tu naturaleza, ¿ok? Entonces, para nosotros es tan importante, es imprescindible realmente entender eso, que nacer del Espíritu, y luego seguimos igual de torpes, feos, mal en nuestra cabeza. O sea, estamos así y Dios está haciendo algo porque es el perdón y nos está conformando a la imagen de su Hijo, pero no somos como que muy agradables, ¿sí o no? Bueno, ¿nunca te han dicho lo que pasa contigo? Entonces no somos muy agradables, luego no somos simpáticos, luego no somos muy como acomedidos, y así como que muchas de las cosas que tenemos, si tuvieras que hacer una lista de virtudes de espiritualidad, dirías, no, pues así, ¿no? Ecuánime, no juzgón, llevadero, siempre positivo. Entonces, como que espiritualidad. Pero alguien puede tener todo eso y blasfemar a Dios todo el tiempo, ¿ok? Entonces necesitas ver eso, que hay una cultura en el Pacífico, en una de esas islas, donde o te comen o eres un santo, ¿ok? Entonces, una de esas islas. Y una referencia que ellos dan, y en su traducción ya de las Escrituras, o sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo decimos arrepentimiento? Metanoia. O sea, voltear tu mente en otro, al revés. Entonces, ¿cómo lo explican? ¿Cómo lo definen? ¿Qué palabra usamos? Entonces, ahí están hablando y prueban una palabra. Alguien dice, no, pero es que no. O sea, ya lo entendió, pero entonces, ¿cómo lo usamos? ¿Qué es la palabra nuestra que mejor da con lo que las Escrituras están diciendo? Entonces, ellos tienen un concepto que te ayuda a entender algo. Puedes tener un fariseo como Nicodemo, que realmente vive una vida impecable para casi todo el mundo. Spurgeon dijo que si en verdad eres salvo, ya lo sabe tu perro. La gente puede tener un concepto, pero el perro sabe quién eres. Cuando no estás de buenas, así. Entonces el perro lo sabe. Pero
que es más bien una cuestión de orientación. Por eso puedes tener un fariseo que Jesús los está llamando nido de víboras. Y dices, ay, ¿por qué tan bravo, Jesús? Y puedes tener el ladrón crucificado a un lado de Jesús y Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque no es distancia estar lejos de Dios, sino orientación. O sea, ellos en su lenguaje corporal, si están enojados, le dan la espalda a alguien. Entonces tú tienes que dar la vuelta para hablarles de frente. Si están súper enojados, se dan la vuelta otra vez y te siguen dando la espalda. Entonces ya como estar arrepentido para con Dios es un cambio de orientación, aunque estás re lejos. Pero si andas perdido, es lo que hay que hacer, dar media vuelta y regresar al punto donde no estás perdido. Y puede ser lejos, puede ser cercano, ¿ok? Entonces, hasta ahí vamos bien, creo. Entonces, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. O sea, pensando que soy mejor persona por lo que como, tu médico te lo agradece y te lo felicita. Pero puede ser de veras una persona que cae regordo porque se embebe sermoneando en la mesa. O sea, la neta, perdón, pero no cabe. Entonces, como eso no te hace una mejor persona, te hace más sano. Pero confundimos en nuestros tiempos pensando que mi cuerpo es una proyección o es algo que yo puedo manipular. Y por eso tenemos las cuestiones de género, que soy hombre pero me identifico como mujer y es más, ya me van a hacer cirugía plástica y terapia con hormonas y todo eso para convertir mi cuerpo en lo que es mi idea de quién soy. El problema es, ¿qué tal si yo me identifico como un cuadripléjico? ¿Ya me van a cortar brazos y pierna o no? ¿No lo autorizan? O sea, cuando ya aboliste todos los parámetros y perímetros y límites, ¿ya dónde te plantas? ¿Ok? Entonces es un problema. Entonces, viendo eso, o sea, no soy lo que como. Y te lo van a decir en tus cornflakes, estás desayunando y te está diciendo y que tu leche y que esto, o sea, todo esto y entonces siempre te lo está diciendo. ¿Por qué no obligan? O sea, si ponen sellos, o sea, en una bolsa de azúcar ponen como 8 sellos, que es exceso de azúcar, y digo, ¿qué otra cosa trae? Perdón, o sea, yo me preocupo si compro 1 kilo de azúcar que sea azúcar y nada más. Ahora, exceso de azúcar quiere decir que hay algo que no es azúcar. ¿Qué me están vendiendo? Ahora, yo me acuerdo en las tienditas, luego había tierrita en el azúcar y tenías que... ¿Qué pasa? Pero entonces, ¿por qué no ponen eso en las taquerías, en la gringa, por ejemplo? Exceso de grasas aquí. No te lo ponen. O sea, ¿ves cómo el ser humano tiene su ciencia y su sabiduría y su forma y vamos a cuidar a la gente? Y es súper inconsistente y súper inconstante y siempre queda corto. ¿Ok? Entonces tenemos que ubicarnos de acuerdo con otras cosas más permanentes, eternas, por ejemplo. Entonces, nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. En Colosenses 2 dice que no sirven, todas esas reglas no sirven para obrar en contra de los apetitos de la carne. Entonces, por ejemplo, puede haber una congregación por sus razones, exige que las mujeres no usen pantalón, ¿ok? Que tienen que venir con falda y desierto largo. Ok, se ven muy bien así, la verdad. Pero están siempre pensando, el efecto de eso es que siempre estás pensando en pierna de mujer. ¿Ves cómo jala eso? O sea, tú dices, ahora dice el médico que tengo que bajar calorías, tengo que eliminar azúcar y tanta cosa. Entonces ahí estás con tu Oreo flotando frente a ti todo el día. Y porque estás pensando más en el Oreo, lo quieres más. Y lo que necesitas es otra cosa que te sacie. Ya dejas de pensar en el Oreo. O tacos al pastor, o pues a ver, ¿cuál es tu trampa? Entonces, viendo eso, o sea, no te ayuda contra los apetitos de la carne, al contrario.
todo ese énfasis realmente ha sido negativo el efecto en la gente y lo puedes ver. Lo puedes ver hasta en las iglesias, cuando ponen énfasis en una cosa, por aquí brotan otras y dicen, bueno, entonces, porque no tienen sus ojos en Cristo, sino en mí. O sea, yo no estoy puesto los ojos en Cristo, sino en cómo voy, cómo me ven. ¿Sí? ¿Me aprueban? O sea, cuando estás en eso, entonces tú creces y Cristo se encoge en tu pantalla. Ok, entonces, tenemos un altar como los sacerdotes, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, los levitas. Entonces, ¿pero qué sería nuestro altar? La cruz. O sea, ¿dónde fue puesto el sacrificio? En la cruz. Entonces, eso es nuestro altar, somos partícipes de eso. Por eso toma tu cruz, y no es un crucifijo o que pongas en tu cuello o en la pared o algo así, o colgado tu rosario de retrovisor en tu coche. Es lindo, es tu folclore, pero realmente ¿para qué lo traes? Entonces toma tu cruz, es realmente hacerte partícipe del sacrificio de Jesús, siendo semejante a Él, como dice Pablo a los filipenses, siendo semejante a Él. Entonces tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario, pero es la sangre de Jesucristo, no la mía. Entonces, ¿qué queda? Después de ofrecer la sangre, después de quemar lo que se puede quemar en el altar, lo demás se quemaba, pezuñas, el cuero, entrañas, todo eso, o sea, no hacían menudo, ¿ok? Entonces, todo eso va fuera del campamento y lo queman. ¿Y qué es lo que él está diciendo? Que el sacrificio es Cristo y lo demás del cuerpo se quema fuera del tabernáculo, fuera del campamento, es más. Entonces, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, normal era degollar el carnero o el toro o lo que fuera a hacer para el día de expiación, era en el tabernáculo, lo degollaban y entonces ya iban descuartizando, despellejando, cortando esto, apartando esto, se quema. Pero había también un chivo que uno muere y el otro imponen sus manos sobre el chivo, confiesan el pecado del pueblo y ya lo llevan al desierto y lo sueltan. Ya, allá él. Y es la idea de eso es todo eso que nadie sabe que él pecó, pero pecó. Todo eso inconsciente, ignorante, que no sabemos. Entonces hasta eso está cubierto. El uno es ofrecido en el altar por el pecado que sabemos y el otro por el que no sabemos. Y ves que habla en una parte en Hebreos de las cenizas de la becerra roja. Ok, entonces la quemaban y esas cenizas las rociaban en agua, y era no agua bendita, pero era una agua especial. Y lo usaban, por ejemplo, para rociar y consagrar las cosas, y la gente, y entrando en la plaza del templo, acercándose al lugar santo, entonces te rociaban los levitas con esa agua, por los pecados desconocidos tuyos. Pero el problema es que como estaban enfatizando siempre lo que ven, lo que podemos tocar y manejar, estaban perdiendo misericordia y justicia, que son realmente el corazón de la ley. Ok, entonces, pero hablando de Jesús, Él, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces quiere decir que es el chivo expiatorio, y muchos usan eso en la oficina. Pues todos así llegan tarde, pero a mí me corrieron porque soy el chivo expiatorio. Perdón, no lo eres. Simplemente eres un empleado impuntual y te tocó. Pero como que, no, pues es esto. No, o sea, tiene que llevar el pecado de todos. Pero para eso se supone que era intachable ya ese chivo. No tenía que tener un defecto. Si es que tú y yo no somos chivos expiatorios. Pero dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos
la porvenir. Ok, vamos a volver a capítulo 11, y eso es tremendo esto, Hebreos es tremendo, pero hablando de Abraham, Isaac y Jacob, viviendo como nómadas, como extranjeros en la tierra prometida, Dios dice, te la daré a ti y a tu descendencia. Nunca gozaron de eso, ¿ok? Entonces, siempre eran extranjeros ahí. Entonces, Dios dice en su palabra, los mansos recibirán la tierra por herencia. Entonces, si eres manso, ya, ojalá, o sea, ves que Dios está trabajando eso en ti, no te gusta, pero lo está produciendo. Entonces, los mansos heredarán la tierra, pero no mañana. ¿Y para qué la quieres así? Pagando predial, pagando agua, pagando servicios municipales. ¿Para qué la quieres así? Y realmente, ¿para qué quieres la tierra? O sea, ¿para qué quieres eso? En alguna forma. Dices, no, pues mira, hay unas montañas en Canadá, me encantaría vivir al pie de esas montañas, hay un lago y todo eso. Y en el invierno es una nieve mortal, pero pues como quieras. Entonces, o sea, ¿realmente te desvives por un pedacito de esto? ¿En serio? O sea, y mucho de lo que estamos viviendo y pasando es precisamente para destetarnos, de necesitar esa leche de madre tierra o como tú lo quieras expresar, pero realmente esto no me hace crecer, eso no me nutre, eso no es lo que yo espero. Entonces, algo pasa y hay ese tema en diferentes partes de la Biblia. El Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti en la tierra nada deseo. Tú eres mi porción y la fuerza de mi corazón para siempre. Mi corazón desfallece, pero tú eres la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre. Entonces, o sea, pero ¿cómo pudo llegar a eso? Cuando lees todo el Salmo, fue la indignación y la decepción y la amargura de ver cómo los malos prosperan. Dice, todo en vano me he lavado las manos. O sea, he tratado de ser una persona limpia ante Dios y la gente, y les va bien a ellos y a mí no. Nunca has pensado eso, ¿verdad? Ok, pero ese salmo para mí era mucha consolación, porque aquí estoy en la prepa, 15 años, 16 años, y todos los que son felices, entre comillas, pero pues qué perspectiva, qué comparación tendría yo a esa edad. Todos los que les va bien, todos los que están obteniendo lo que quieren, viven mal, en muchas formas, eran mis amigos. Entonces digo, pero ya no yo, entonces aquí amolado, pero Cristo está en mi corazón. Y de momento dice, sí, pero eso no basta, necesito más que Cristo en mi corazón. ¿No te ha pasado? Ok, y Dios usa eso para darnos el espacio que necesitamos para escoger y aprobar, como Pablo dice a los filipenses, mi oración es que abunden más y más en amor para que puedan aprobar lo mejor. Y necesito pasar por diferentes situaciones y experiencias y conocer diferentes personas de mi vida, como esas que siempre que te acuerdas es como una llaga. Brota ya, así una quemadura en tu piel, y recordar. Ok, pero entonces Dios usa eso para que digas al final, entré en el santuario y vi el fin. Y me di cuenta que fui como bestia delante de ti. Y con todo, tú nunca me has dejado y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Entonces cuando ves el contexto dices, este cuate sabe, creo que vive en mi colonia, creo que fue a la misma escuela, creo que ha de ser miembro de mi familia, porque como que caminamos y hemos sentido y hemos llegado a las conclusiones equivocadas y hemos podido enderezarnos y decir no, sino esto, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y en la tierra, fuera de ti, nada deseo. Eso está más complicado, porque hay muchas cosas en la tierra que deseamos y que son deseables y no son malas. Entonces, ¿qué hacer? Otra vez, es ubicarme y seguimos. Entonces, dice,
Versículo 13, Hebreos 11. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y no decepcionados, Eso es importante. No decepcionados, pero sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No podemos hacer menos que ellos, porque tenemos a Cristo, porque tenemos el sacrificio consumado, tenemos el camino abierto a través del velo que es la carne que Jesús dejó abierto. O sea, tenemos todo esto. Abraham, ¿qué tenía? 12 capítulos de la Biblia. Entonces no podemos hacer menos que él, menos que Isaac, menos que Jacob. Si Jacob, con lo chueco que era, pudo aprender a caminar derecho, entonces nos redarguye. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ok, entonces volvamos a capítulo 13. Otra vez versículo 13. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Por eso no puedes tener, tu contentamiento no es duradero. Lo tienes que ir a remojar otra vez. Se seca, se cuartea. Por eso todo va bien y luego la más mínima cosa. El otro día cerraron la Paloma de la Paz y mi esposa pues atrapada. Yo por un lado pude chisparme, ir así llegando a casa. Casi salimos del mismo punto, no lo sabíamos. Entonces, y ella dice, voy a tardar un rato. Y no sirve en internet en mi celular, entonces ni puedo saber de qué se trata esto. Entonces fui a ver, ya estaba yo en casa calentando comida y todo. Bueno, entonces vamos a cambio, o sea, el horario, el plan era esto, iba a sacar algo del horno, pues ya no. Entonces todo esto siempre no. Y en una vuelta, porque el municipio tiene esa idea que a veces conviene que la acera mida como 50 centímetros, ¡boom!, que va rayando todo el lado del coche, para colmo. Dice, ahorita más quiero llegar a mi casa, prenderle fuego allá, no quiero saber, o sea, así comer algo, hidratarme, o sea, todos hemos estado en esa situación, que hacen un paro por ahí, dices, ¿y crees que yo ya simpatizo con tu problema por tu protesta? No, no les den, lo que pide. O sea, todos así se enojan. Entonces yo realmente no sé por qué lo hagan así, pero lo hacen. Es tradición, usos y costumbres. Entonces ahí está. Y ella así dice, ni quiero, o sea, yo salí al ver el coche y dice, ni quiero ver. O sea, ya lo vi, no se abre bien la puerta, luego la alarma porque no se cerró bien, o sea, así ya está marcando que la puerta está abierta. Abierta no la puedes abrir. Entonces todo así simplemente por el rayón. No le hacía falta. Y tenía que preparar coreografía para Club Semilla y todo eso. Ya no quiero, no tengo ánimo. O sea, todo así, ¡puf! ¿En qué momento se nos quita eso por fin? Que ya no hay interrupción de tu gozo. Que nada interrumpe tu paz. ¿En qué momento? ¿Te das cuenta? Somos extranjeros y peregrinos. Y no tenemos una ciudad permanente aquí. Es por eso. Por eso no estamos bien. Nunca has ido de viaje, llegas a casa y ahí estás tu sillón, que los resortes de este lado no sirven, pero está muy bien porque para tu ciática así. Entonces ya está tu marca en tu colchón y tu almohada apestosa, pero así. El perro, el gato se acuerdan de ti todavía. O sea, dices... Y la razón es que no hemos llegado a esa ciudad permanente, celestial. Pero Dios nos ve en el camino y no se avergüenza, aunque sí damos vergüenza, ¿sí o no? Seamos honestos, damos vergüenza.
O sea, tú ves alrededor y dices, ay no, pero si me saluda en el súper, hermano, Dios le bendiga, hermano. O sea, cuando hacen, todo el mundo se voltea, hasta el poli en el súper así. O sea, todos están, estás, mi hermano en Cristo, ¿qué? Pero sí te has avergonzado de tu familia alguna vez, ¿no? Tus hermanitos, gacho. Tu papá se emborracha en una fiesta. Todos han tenido diferentes momentos que dices, me decían a mí, tu papá es el señor Foot. No, digo, lógico, no, es el señor García. ¿Qué pensabas? Sí, es mi papá, sí, pero era maestro y había sido su maestro. Entonces, pero yo como así, y otros maestros como que, entonces ya me van a subir lo que me exigen porque ya saben quién es mi papá y de qué según soy capaz y que sea diligente y que a tiempo, que esto, que... Yo no escogí eso. No, Jesús dice, vosotros no me escogisteis, yo os escogí. Pero fue misericordia. Y no tiene vergüenza de decir, sí, soy su Dios. Entonces revisa tu semana, ¿qué pasó? Y piensa, y de esto Dios lo ve, es el viviente que me ve. Entonces, y Dios lo ve y lo sabe. Y no se avergüenza de llamarse, Él mismo dice, yo soy su Dios, de llamarse su Dios. Es importante ver eso y decir, sí, pero no aguanta. O sea, está bien que me perdone, está bien que me ame, está bien que no se avergüence de ser llamado mi Dios. Está bien, pero no, yo no puedo seguir así. Algo tiene que adecuarse, algo tiene que cambiar. Y eso es la perspectiva que empezamos a adquirir. Como que esto no está bien. Como que esto no está bien. Esto no está bien. Empiezas a mover cosas y a cambiar cosas porque te das cuenta que Él no te apura, pero sí espera algo de ti. ¿Qué hacemos? Entonces, aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él el sacrificio de alabanza. Es decir, mira, en el movimiento de Jesús, o sea, en mi tiempo de cristiano han hecho no sé cuántas alabanzas usando el sacrificio de alabanza, el fruto de labios. Ay, así que esto, sí, ok, pero vamos a ver de dónde realmente se está citando en Hebreos. Vamos a Isaías 57. Es tremendo esto, es maravilloso, es bello lo que dice. Porque si nos dibuja, nos incluye. Isaías 57. Y vamos a ver, o sea, un poco del contexto. Cuando Isaías escribe este libro, tardó mucho tiempo y tiene como 3 partes. Y concluye cada vez diciendo que no hay paz para los impíos o algo parecido a eso. Y así, esto cierra esta parte de Isaías. Entonces, pero, o sea, va diciendo cómo son. Desde capítulo 1, o sea, todo está lleno de llagas, todo es inmundo. Nada se puede recibir de estos. Este pueblo está mal. Pero dice, hagamos cuentas. Aunque tu pecado sea como carmesí, lo haré más blanco que la nieve. O sea, siempre Dios está diciendo, oye, pero eso es insoportable. Increíble, ¿cómo pueden ser así? O sea, ¿qué les hice? ¿En qué les falté? Y son esto, y les dice sus cosas. Y luego dice, pero hagamos cuentas. ¿Qué tal si te arrepientes y yo te perdono? Y seguimos. Siempre, siempre así. Entonces, en sus peores momentos en su historia, sale el libro más bello del Antiguo Testamento. Isaías, con más vistas hacia la eternidad, el sacrificio, el reino de Cristo, o sea, con más vistas más hermosas al futuro y lo más oscuro de la nación. Pero Dios así. Y dice, cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, lo que el viento se llevó. Versículo 13, un soplo los arrebatará.
mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. Y eso venía haciendo Juan Bautista. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. ¿Has sentido alguna vez en tu vida y dices, híjole, creo que Dios está y no quita su mano? Sí, pero no siempre. Ni para siempre me enojaré, pues decaería delante de mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Y muchos aquí pueden decir sí. Y te puedo mostrar las heridas, te puedo contar cómo es. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. No, o sea, no lo sintió. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios. Aquí está. Produciré fruto de labios. Paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová. Eso está también en Efesios, capítulo 2, en el Nuevo Testamento. A vosotros que estabais lejos, los hizo cercanos por la sangre de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Ok, entonces, he visto sus caminos, pero voy a producir fruto de labios, paz. Paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Y eso también, espero, sea parte de tu historia. Sí, todo lo demás, sus rebeliones por la iniquidad, las heridas, el enojo de Dios, duro trato contigo, pero sanando tu rebelión con tus heridas también. Pero los impíos, dice, son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. I'm talking to you. Que no puede estar quieto. Sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Hay paz para los rebeldes que Él ya trajo. Entonces ve esto, o sea, y esto es un constante en el libro de Isaías también. Y a través de toda la Biblia es así. Vamos a eso que dice en Hebreos, en Efesios capítulo 2, Efesios 2. Igual el contexto y decimos, es la iglesia. Aquí está. Efesios 2, versículo 11. La primera parte del capítulo 2 habla de lo que Él hizo, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y así. Versículo 11, por tanto, entonces de acuerdo con eso, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, o sea, nacionalidad, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pero Dios los rechazó porque le rechazaron a Él. O sea, hay que ver eso, que eso no es lo que te hace acepto con Dios. Y también es un tema en el Nuevo Testamento. Entonces, en aquel tiempo estabais sin Cristo, ¿te acuerdas? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, como Abraham, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo me acuerdo en un estudio bíblico de los primeritos que a donde yo asistí, recién que me convertí, creí en Jesús, me leyeron este texto y me quedé así, dije, ¿cómo lo sabía? Exactamente. O sea, ajeno, no pertenezco, estoy fuera, mirando hacia adentro y nadie me ve, invisible, inaudible, pero no para Dios. Entonces, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Te conoces ahí? Y dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz.
Produciré el fruto de labios, paz, paz, al que está lejos y también al cercano. Entonces vemos eso, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar a Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Ok, volvamos entonces a Hebreos 13. Versículo 15. Pues vamos a leer desde el versículo 13, porque eso de la ciudad que buscamos es muy padre. Salgamos pues a Él. Ya te está quedando más claro por qué. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. O sea, ¿quiénes son los que te felicitan cuando dices, ya soy cristiano? Solo otro cristiano. Estás de perder por creer en Jesús. Puedes hablar de espiritualidad y Diosito todo el día, todo el año. Pero dices, yo soy seguidor de Jesucristo, yo creo en Jesús como mi Salvador y mi Creador y el que me reconcilia con Dios. Ya empieza la indignación, el desprecio y dices, ¿qué te hice? ¿Te ofendí? No, Jesús les ofende. Su problema realmente es con Él. Ok, entonces, y es tremendo porque te lo dice la Biblia y aún así te sorprende. ¿Cómo? Y estás así, los he visto aquí algunos diciendo, bueno, es que pasa esto y te tiembla aquí la quijada porque ya te lastimaron. Sí, y cada vez es como la primera vez que alguien ha sufrido ese tipo de separación o rechazo por Jesucristo. Pero tienes que saber, somos el cuerpo de Cristo, cada uno miembro en particular. Entonces cada vez que lo hacen es porque le están rechazando a Él. Entonces si tú lo sientes, Él lo siente. Entonces adelante, ¿qué sigue? O sea, no se trata de ti. Y el cristianismo, como lo han hecho ya en siglo XX y ahora ya bien encaminados en siglo XXI, es que sí se trata de ti, el cristianismo. No, se trata de Dios. Punto. Y lo que Dios es y lo que Dios ha hecho y lo que Dios promete a los que sí y a los que no. O sea, se trata de Él. Y Jesucristo es el centro de todo eso, de la historia, de todo el quehacer de la humanidad y todo el quehacer de la iglesia. No se trata de ti. Pero entonces ya hicimos grupos para divorciados y para divorciadas y para las que se quieren divorciar y las que se divorciaron pero no quisieron, sino Él quiso. O sea, tan especializado y rebanado todo ya en cubículos y empaquetando en celofán tan así que en lugar de producir más suficiencia en nosotros y más plenitud en nosotros, está quedando la iglesia como desierto. Porque en una colmena de abejas encuentras especialidades entre las abejas. Pero en un rebaño no. Las ovejas no se especializan sino en hacer más ovejas. Es todo. Entonces necesitamos, no somos insectos, aunque luego te pareces, pero no somos insectos, no tenemos especialización en funciones así, sino una personalidad otorgada por nuestro Padre que nos engendró en el Espíritu y nacimos de nuevo. Y lo demás es ya tratar de descifrar todo eso que significa y vivirlo. ¿Okay? Entonces, caminando, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Un problema porque tendían la tendencia como tendían a separarse de alguien que tuviera persecución, que era más cultural que espiritual lo que hacían. Entonces, acuérdense de eso, de la ayuda mutua, no te olvides. Y la pandemia nos ofreció buenas oportunidades en medio de dureza y en algunos casos tristeza, luto, tragedia, pero mucha presión para la gente. Entonces era ayuda mutua. Y cuando en mi familia ya nos tocó, ¡pum!, ahí estaban con
charolas, ahí están con la comida, ahí están con medicamento y ahora ya eso me obliga a seguir tomando el medicamento porque vinieron hasta acá a dejármelo. O sea, todo eso es bondad. Y yo sé que soy amado, pero nunca nos sentimos tan amados sino en eso. Porque no estamos muy enfermos, sí, pero ahí está. Estamos, o sea, como que ayuden a otro primero. Yo casi me ahogo, pero el otro ya no está sacando burbujas. Ayúdenle más. Entonces era así y comprendimos lo que es ser parte del cuerpo de Cristo y ser amado por Él a través de otros. Y no tienes que aislarte de eso. Tiene un precio porque hay roce. Algunos son feotes. Y te aman, pero son feos. Sí, es lo que rifamos. ¿Ok? Entonces, esto es. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es algo que está a nuestro alcance hacer. Ayudar a otros. Así. Es un sacrificio. Obedeced a vuestros pastores. Pasando muy rápido sobre este versículo, obedecer es eso, déjate convencer, déjate persuadir. Y yo sigo haciendo maroma y teatro aquí a ver si en una de estas te cae el 20 y ya te caí bien y dices, creo que ese viejo tiene razón. Le voy a hacer caso. Pero cuando dice pastores es lo mismo que en versículo 7, los que van adelante, los que sigues, ¿ok? Líderes. Entonces obedeced a estos y sujetaos a ellos. Y eso en griego es, fíjate, sujétate. No lo podemos como quitar el filo o ablandar más. Sujétate a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta. Todo lo que hacemos resulta ser importante. Lo que tú haces, lo que yo hago y lo que aquel hace. Entonces, como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, o sea, y dices, y algunos son bien lambiscones, o sea, en buen plan, celestialmente, pero realmente, o sea, mira lo que te traje, mira esto y te hago un favor y te hago esto y todo es muy lindo, ¿no? Favorcitos, toques, piropos, todo eso es bonito, gardenias, por favor. Porque eso los llevo acá. Mira lo que me dieron y ahí te lo dejo a ti, mi amor. O sea, pero ve, o sea, realmente, ¿qué? No lo hacemos por eso. Pero considera una cosa. Y eso va por todo. O sea, cuando te estacionas, hazlo de modo que los de estacionamiento no digan, siempre trae una actitud. ¿Ok? Porque no es provechoso, porque te aseguro, si va a cuidar tu auto que está estacionado aquí, está allá, está a la vuelta de la esquina, sí los van a cuidar. Si algo le pasa, va por su cuenta, le van a regañar, ya sabe todo eso. Pero el día que tú necesites algo que está justo fuera de su función, allá tú. De repente, el cansancio que le has producido, que le has estado desinflando poco a poco, pues va a hacer que ya no tenga el mismo alcance que tú esperarías. ¿Ok? Entonces eso nada más digo por los de estacionamiento, que igual ya me van a traer una pizza al rato, pero, o sea, simplemente piensa en eso. Yo me acuerdo el día que vi a mi papá, vi su cara, tenía su sombrero, poniendo su chamarra y ya se iba a trabajar y odiaba eso. Odiaba la escuela donde tenía que estar, escuela pública. Le estaba acabando el ambiente, la política, todo eso. Y así, y le vi como enderezarse y abrir la puerta y salir y ya se fue. Y como que me cayó un 20. No le gusta y lo hace. Y empecé a ser hombre ese día. Empecé a entender qué es ser niño y qué es ser hombre. Y cuando fui hombre, dejé las cosas de niño. Entonces entendí, no siempre voy a poder hacer lo que yo quiero y lo que me encanta. Voy a tener que hacer lo que es necesario. Las mujeres captan eso más rápido que los hombres.
Okay, nos queda claro. Pero ese día fue un gran día para mí y sentí, dije, o sea, ¡prum! Y como que Dios dice, aquí. Y me empieza a preguntar, ¿y qué haces? ¿Qué contribuye a esa espalda, a esa cara? Y Él se tiene que enderezar en contra de lo que tú le estás también aventando. O sea, puedes participar diferente en Él. Y sí, empecé a dar una vuelta. Y terminamos amigos. Respeto a mutuo, gran cariño. O sea, todo cambió. Entonces piensa en eso. Algunos dicen, no, pues yo no puedo, pero le digo a fulano porque él sí está más allegado al pastor. ¿Por qué estará allegado? Pregúntate. Ok, es muy sencillo. Entonces, háganlo bien para que lo hagamos bien. O sea, con alegría y no murmurando, ay, chirrión, ya viene otra vez. O sea, eso no te conviene. Ahora, eso es todo mi franqueza. Siguiente versículo. Orad por nosotros, dice, pues confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo. Ahora sí, como es probable, esto es Pablo escribiendo. Algunos dicen, es que el lenguaje y la estructura es diferente. Ahora está escribiendo como judío a judíos. Pensando en hebreo todo el tiempo, aunque cita las escrituras en griego, porque más judíos leen griego que hebreo, para cuando él lo escribió. Pero yo por eso pienso que sí es Pablo, porque el estilo legal de discutir las cosas es muy rabínico y muy típico de él. Y menciona esto al final, dice, y ora por nosotros que seamos restituidos más pronto, como alguien limitado o restringido o encarcelado. Mas os ruego que, dice, deseando conducirnos bien en todo. Entonces tenemos buena conciencia, queremos hacer las cosas bien, pero que tengamos libertad para viajar y entonces para ir allá. Entonces tratan de encontrar fecha para la carta a los hebreos con eso, que si es Pablo, pues no puede ser posterior a 64, 65 después de Cristo porque lo ejecutan. Entonces, pues no, entonces si es antes, entonces podría ser en su primer tiempo de estar encarcelado. Y que él encargó cosas a Timoteo, ¿ok? Y Timoteo ya está encarcelado cuando escribe esto. Ahora otros dicen, no, pues fue Apolos. Apolos no era diestro en la palabra de Dios así. Hechos lo dice, ¿ok? Era buen orador, pero no era buen teólogo. Y no tenía como una autoridad apostólica para decir estas cosas así, ¿ok? Entonces, otros dicen Lucas, y digo menos. Otros, o sea, así, hasta alguien ha dicho que Priscila, la esposa de Aquila, digo, sigue escarbando, el hoyo va a estar bonito, sigue, o sea, como que no. Y digo, no importa, pero es interesante tratar de entender un poco más contexto de la carta. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto nuevo, es lo que le constituye, gran pastor de las ovejas, os haga aptos en toda obra buena. Ahora, otros han enseñado eso, que te haga apto, o sea, no torpe. Pero realmente la palabra habla de volver a colocar un hueso zafado, ¿ok? Que permite todo el movimiento. Entonces, con el hombro, porque Raulito se zafó con el impacto el hombro, entonces ya anda así, vendado y así, y ¡prum! Del mismo lado perdió la pierna y todo eso, y ni siquiera iba rápido. Así es que no seas loco para manejar. Entonces, y si te apaga el coche y estás en carretera, pero bueno, entonces todo eso pasó y pensando en eso, o sea, y seguía con dolor y así, entonces va y que el médico le vuelve a meter bien y le soba y le coloca bien el hueso y tuvo que hacerlo otra vez más hasta que ya por fin, como quien dice, hace el clic y ya con dolor podía mover, pero ahora para que sane tiene que estar así. Ahora piensa cuántas cosas, mis zafados,
Por algo existe la terminología. Entonces imagínate, y así de zafados, y Dios está, ya. Ya puedo mover el brazo. Pero qué dolor cuando lo están haciendo, ¿verdad? Meter el hueso que se zafó. Entonces, si estás pasando eso, ahorita va a estar, ¡prup! Luego te van a vendar y luego vas a andar así un poco, hola, así, ahora firma por favor y tienes que hacer así. Y así él. Y a pesar de todo eso tiene buen ánimo, porque todo lo ve como él está en manos de Dios. Y digo, Raulito, nos estás exhortando muy gacho, muy tremendamente. Entonces, ahí está. Y dice, entonces, que os haga aptos, que nos reubique lo que está fuera del lugar, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, que pues os he escrito brevemente, y lees Hebreos y dices, ¿eso es una notita de Pablo o de quién? Entonces, ¿eso es breve? ¿Qué sería cuando de veras como que haga su tesis? Entonces, ¿qué? Pero que sopórtalo. Y si hemos tenido que decir y escuchar cosas muy duras desde aquí de Hebreos, como enderezándonos, reubicándonos, y otra vez sacudiéndonos un poco los piojos y demás. O sea, y sí, pero sopórtalo. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia, por eso algunos igual dicen es Pablo, restringido en movimiento o encarcelado, porque manda la carta desde Italia, probablemente desde Roma. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Eso es la carta a los hebreos. Entonces todos tenemos algo que hacer, ¿verdad? Algo que aterrizar con eso, pero sobre todo en esto, volviendo, porque aquí no tenemos una ciudad permanente. Entonces mucho de nuestro esfuerzo, cansancio, desilusión, frustración, fastidio y demás, realmente es ahí donde radica que seguimos queriendo hacer nuestro reino aquí, en esto. Y ya estás y sube el precio. Ya está y suben los impuestos, ya está con eso y te despiden de tu trabajo. O sea, nunca vas a estar bien, pero puedes vivir en gracia y con gratitud y mediante eso servir a Dios, porque Cristo viene pronto. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque dice grandes cosas que no hemos sabido. Y nos abres los ojos y nos abres el panorama y nos reubicas y luego vemos, Señor, que has visto cómo somos y dices, y lo sanaré. Y he visto todo esto, pero lo sanaré y daré el fruto y dirá paz, aunque esté lejos. Y nos vemos en esos renglones y te damos gracias, Señor, lo has hecho. Y estás haciéndolo aún. Entonces, Señor, alzando nuestros ojos, te damos gracias para poner los ojos en Cristo Jesús y así correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque aún nos falta un tramo más. Entonces, Señor, pon tu mano sobre nosotros y ayúdanos a vivir en toda esta plenitud, en todo lo que es, y ver a los lados y dimensionar bien lo que ha sido tu fidelidad a nosotros. Y por ella, por tu fidelidad, te estamos dando gracias en el nombre de Jesús. Amén.